Muy bien. Erev Tov, Shavua Tov, bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam. Estamos en Ilhot Talmud Torah, o Ilhot Sefer Torah, mejor dicho. Ya hemos empezado la semana anterior y hemos llegado hasta la alajá número 7 inclusive, y donde el Rambam nos habla fundamentalmente de cómo se debe escribir un Sefer Torah. Vamos a dedicar el Sheur Leilui Nishmat, como siempre, Mijael Ashkenazi Ben Tzvi Bemalka, Nishmatot Tzerula Betzerula Haim. Y hoy, en el aniversario, primer año de su partida física de don Yosef Lasri Bar Shemuel, felicita Nishmatot Tzerula Betzerula Haim, que Akadosh Baruj Hu los tenga siempre presentes, acogidos en el seno de los tzadikim que habitan junto a su presencia. Y Leabdil Ben Ametim Ben Haim, vamos a pedir por la refuah shlema de Reuben Ben Rachel Raúl Livman, que Akadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema prontamente y que tengamos besorot tovot. Muy bien, el Rambam entonces nos había enseñado cuáles son los espacios que se deben dejar entre letra y letra, entre palabra y palabra, y también entre Humash y Humash. Ese fue el último punto que hemos tocado, la alajá número 7. La alajá número 8, el Rambam nos invita a tener en cuenta también que la persona cuando va a escribir un Sefer Torah, Bizaer beotiota gedolot u beotiota ketanot, que tenga cuidado y mucho reparo en las letras que son más grandes y en las letras que son más pequeñas. Hay, por ejemplo, la letra Bet de Bereshit, es una letra mayor a todo el resto de las letras. Bet Rabbati se la conoce como una Bet grande. Mientras que, por ejemplo, en el Shema Israel, que leímos hace poquito en Perashat Ba'et Hanan, allí la Ain de la palabra Shema está mayor que las otras letras y la palabra Ehad, la letra Dalet, está mayor que las otras letras. También hay otiot ze'airot, quiere decir otiot pequeñas. Por ejemplo, Vaikra el Moshe, cuando empieza el Humash de Vaikra, la letra Aleph es una Aleph ze'aira. Ze'air, zagir, como se dice en árabe también, Za'ir quiere decir pequeño. Y esta es una Aleph pequeña. También la vimos, esa misma letra pequeña, cuando se produce en Perashá de Hayé Sará, cuando Abraham llega a llorar por su muerto y a endecharla, dice Abraham, Dispot le Sará, viene para endecharla, Beliv Kotá, y para llorarla a Sará. Ahí la letra Kaf, de Beliv Kotá, a llorarla, Livkot Otá, la letra Kaf, aparece como Ot Ze'aira, como una letra pequeña. Por lo tanto, el Rambam dice, veamos que hay letras que hay que tener en cuenta también cómo es su escritura desde ya. Ubaotiota nekudot, también las letras que están marcadas con puntos. Quiere decir, arriba de la palabra hay letras que están marcadas con puntos, también siguiendo el criterio de Abraham, cuando vinieron los tres malajim a visitar a Abraham en el momento posterior a su Brit Milá y anunciarles la buena nueva del nacimiento de Isaac, Vayomer Elav Aye Sarah Ishtecha. Vayomer Elav, la palabra Elav, tiene tres letras que están marcadas con un punto arriba, que es la Aleph, la Yod y la Vav, como si fuera Ayo. Entonces, esas tres letras tienen puntos arriba y esos tres puntos eventualmente hay que tener en cuenta también que no se pierdan en el momento de querer escribir un Sefer Torah. Les ruego nada más que me digan, porque aquí puse un turbo para dar un poco de aire, que hace un poco de calor en la habitación. Si le molesta el sonido, lo apago, no hay ningún problema. Basta que ustedes me digan si se escucha bien o molesta eventualmente el sonido. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien. También entonces, dice Rambam, las otiot que tienen una forma meshuná, rara, diferente. Por ejemplo, apein anich pafot. Quiere decir la letra Pei estarían inclinadas.
eventualmente. No vemos muchos, obviamente. Eso quiere decir como si estuvieran Karuj Umekupal. Quiere decir, en última instancia, son letras como que estuvieran replegadas. Entonces también esas son letras raras. Pero algo que sí conocemos nosotros, Aotiota Akumot. Las letras Akumot quiere decir, por ejemplo, en el párrafo de Bayeí bin Zoharon, recuerdan, en Humash Bemidbar, ¿verdad? Donde tenemos que esas 85 letras, esos dos versículos, están entre dos nunim afujot, entre dos nun, pero que están escritas al revés. ¿De acuerdo? Eso se llama una ot akuma, eventualmente. Y eso, dice el Rambam, ¿de dónde viene? Eso, he'atiku asofrim, ish mipi ish. Eso fue como lo copiaron los sofrim, quiere decir los escribas del Sefer Torah, ish mipi ish, hombre de otro, quiere decir una masoret be'alpe, y eso obviamente no lo podemos cambiar bajo ninguna perspectiva. Beisaer batagin ubeminyanam. También debe tener mucho cuidado cuando escribe el sofer batagin. Estudiamos hace la semana pasada precisamente que las tagin, tag, daf gimel, es kitre otiot, son las coronitas, las coronas que se dibujan arriba de la letra. Besha'a, dice la Masejet Benajot, en la Gemara, en el momento que Moshe Rabbeinu subió al cielo a recibir la Sagrada Torá de parte del Boré Olam, vio que el Kadosh Baruj Hu estaba dibujando coronitas sobre las letras. O sea que esta tarea, la Gemara la traduce y la reproduce como que el Kadosh Baruj Hu está escribiendo estos mismos tagim en las letras, las mismas coronitas en las letras, y obviamente Moshe Rabbeinu le dijo, ¿y eso para qué? Y entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, se va a levantar en algún tiempo un hombre que se dedique también a interpretar las coronitas de cada letra. Se refería obviamente a la grandeza de Rabbi Akiva. Obviamente, Sheatit Lidrosh Kol Kotz Bakotz, que va a hacer de cada tag, de cada coronita, de cada letra, Tilin Tilin Shel Alajot. O sea, montañas de alajot. Muy bien, y entonces a veces los tagim se puede escribir una coronita o se pueden escribir 2 o 3 y hasta letras que tienen 7 coronas, obviamente. Esto es una teshuvah que da el Rambam eventualmente cuando le preguntan si esto es un minhag o es algo que pertenece obviamente a la estructura básica del Sefer Torah, y por supuesto que el Rambam dice no. Si el Kadosh Baruj Hu estaba escribiendo los tagim, esto representa obviamente una dimensión más que nada propia de la labor de Kadosh Baruj Hu. Mejor tagim que tzurat zainin. ¿Cómo es la forma del tag? Es como la forma de la letra zain. ¿De acuerdo? Y entonces nos muestran obviamente que los tagim son como si fueran pequeñas letras zain y se van poniendo las coronitas arriba de la letra. Lo mostramos en una mezuzá, precisamente en su momento. Voy a tratar de hacerlo también visible, ya que tenemos la mezuzá, y entonces veremos, por ejemplo, acá, en esta mezuzá, donde ustedes pueden ver la palabra Shema, y van a ver arriba de la Ain, aquí de Shema, tiene esos tagim, tiene 3 tagim, lo mismo que la palabra Israel, que tiene, no sé si lo llegan a ver, lo voy a poner más cerca todavía, ahí tienen Shema, y ahí se ve Israel, que tienen esos tagim, ¿de acuerdo? Ahí está el tag, eventualmente, que tienen que tener las mismas letras del Sefer Torah. Muy bien. Con el Barim Aelu, lo nembru el alemitzvah. Va a mirar la Laján número 9, que todo esto que lo dice el Rambam no fue dicho sino para poder cumplir con la mitzvah por excelencia. Quiere decir, cuando yo quiero cumplir la mitzvah en la mejor forma. Y se hizo alguna modificación
en alguna de estas, y ahora la va a explicar, de estas. Ajá, gracias, ahí está, sí. Ahí tenemos los tagim, perfectamente. Más claro imposible, ¿no? Gracias, More Yosef, ahí está muy bien. Y entonces ahí tenemos bastantes tagim para tener en cuenta. Muchas gracias. Bien, más didáctico que nunca hoy. Y ahora, si cambió de acuerdo a este ordenamiento, dice, o que tal vez no puso reparo en estas coronitas y escribió todas las letras tal cual se escriben las letras, o Shekerebe Tashitin, o que tal vez la persona eventualmente no dejó un espacio entre las palabras, o, perdón dicho, entre las líneas, ¿sí? Kimelo Shita, como si fuera una línea entera, eventualmente, así estudiamos en la vez anterior, Kimelo Shita, o Irjikam, o por el contrario, las alejó, o dejó un espacio mucho mayor del habitual, o Erijan, o las prolongó eventualmente. Prolongó quiere decir, dijimos la semana pasada, que pueden haber 30 letras en cada línea de la Torah. En cada, vieron que hablábamos de los amudim, ¿verdad? Entonces de los amudim tiene que haber 30 letras. No se puede extender más que eso. A veces por necesidad se pueden agregar 2 por fuera, dijimos, ¿sí? O Kitzeran, o escribió menos de 30 letras, Oil velo itvikan, ot beot, velo giser, velo otil, velo ipsit, surat otajat, velo shinabi, petujot ustumot, anéis de sefer kasher. Pero si hizo todo eso, aún sin escribir los tequim, pero de todas maneras no pegó las letras unas con otras, no faltó, ni dejó, ninguna perdió su forma, y no cambió lo que son petujot y setumot, quiere decir, ya vamos a estudiar lo que son petujot y setumot, se refiere a la perashá petujá, que es una perashá abierta, o perashá setumá, una perashá cerrada, ocluida. El sefer se considera un sefer kasher. La halajá número 10. Nos dice la halajá número 10, y es Barim Ajerim Shelo Ne'emru Batalmud Benahagu Bahem HaSofrim. Hay eventualmente otros aspectos que no fueron dichos en el Talmud. Se refiere obviamente en la especificidad de la halajá, pero es una costumbre, o lo acostumbraron a hacer los sofrim. El Kabbalah y Beyadam, Ish mi pi Ish. Y esto se transformó en una trascendencia. Quiere decir, Kabbalah tiene que ver fundamentalmente con qué? Tiene que ver con algo que se recibió uno del otro. La fuerza de la transmisión es uno de los elementos dominantes en todo lo que representa también la Salahot del Sefer Torah. Vejem, שיהיו מניין השיטים שבכל דף בדף לא פחות משמונה ב-40 ולא יתר על 60. Quiere decir que eventualmente cuando dejó el espacio que tuvo que dejar, la cantidad de shurot que debe haber en cada hoja y hoja no pueden ser menos de 48 y no más de 60. Líneas, shurot, shitim. Y que sea el espacio entre perashá y parashá como el de 9 letras. El espacio entre perashá y perashá, cuando termina una perashá y empieza otra, tiene que haber por lo menos 9 letras de distancia. Por ejemplo, que yo escribiese Asher, Asher, Asher. La palabra Asher, Asher, Asher. Aleph Shin Reish, Aleph Shin Reish, Aleph Shin Reish. Esas son las 9 letras a las cuales se refiere el Rambam. Entonces también tiene que haber un criterio cuando se escribe, por ejemplo, Shirat Hayam. El momento en el cual se produce ese cruce maravilloso en el libro de Shemot, del Yam Suf, entonces dice que al principio de cada shurá tiene que haber, por ejemplo, Habaim, quiere decir aquellos que vienen, Vaya Vaya, en lo seco, Hashem, y después la palabra Met, Bemitzraim, eso tiene que estar, siempre son Hameshitim, quiere decir 5 líneas. Y eso es como se debe
escribir eventualmente. Ulemata, mina shirah hamesh shitim, tejilá kol shitá me'em, dice, y después de la shirah, después de Shirat Hayam, otras 5 renglones, y al principio de cada renglón es así. Batikaj, se refiere a Batikaj Miriam, y tomó Miriam, cuando tomó el pandero, salió con las mujeres a danzar. Ajarea, cuando las mujeres salieron tras ella. Sus, Berrochbor Ramabayam, sus caballos andió. Bayetzeu, y salieron de Liam. Bayabou, Midbar Tzin, y llegaron al desierto de Tzin. O sea, los 5 renglones que siguen a Shirat Hayam. Lo mismo ahora pasa, pero con la otra Shirat, con el otro poema que tiene que ver fundamentalmente con Shirat Ha'azinu. Shirat Ha'azinu, que es el último canto que Moshe Rabbenu se habrá de despedir de Am Israel en el Arbot Moab, en las llanuras de Moab. En Shirat Ha'azinu, entonces también tiene que haber un orden determinado, y en ese momento dice, en Deuteronomio 32, del principio en adelante, Ve'ha'ida, habré de testimoniar, Ahare, después, Haderech, Ve'acharit, Le'achiso. Kehal, el último, 6 shurot, 6 renglones. Ulemata mimena, por debajo de ella, otros 5 renglones. Vayabó, Ledaber, Asher, Azot, y otra vez Asher. Todo esto implica, obviamente necesitamos tener un Sefer Torah adelante, no lo podemos ni siquiera mostrar desde un Humash, porque tampoco en el Humash vamos a encontrar la posibilidad de poder encontrarlo de esa manera, pero sí en el Sefer Torah, lo que tiene que estar al principio y lo que tiene que estar en el final. ¿De acuerdo? Eso es entonces 2 aspectos que regulan tanto Shirat Hayam como Shirat. Esta escritura tiene que tener un orden determinado. Y vuelve a aclararnos el Rambam. Mejor advarim a elu le mitzvah min hamumcha. Y todo lo que yo estoy diciendo, dice Rambam, viene a considerarse como una mitzvah min hamumcha. Viene a ser como una mitzvah de elección, quiere decir, donde quiero hacer lo mejor, en este caso de la mitzvah. De Imshina quiere decir, está el Morey Yosef, fantástico. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en el modo. Ajá. Te viemo, betitaemo, vear, najaratja. Sí, ahí tenemos, cuando empieza, tenemos que ver lo de Miriam. Miriam es Batikaj, Miriam, aquí abajo. Batikaj empieza, muy bien, y luego de Batikaj viene Ahare, ¿sí? Aharea, mejor dicho. Después viene Sus, abajo de Aharea, ¿sí? Muy bien, ¿lo puedes marcar, Morey Yosef? Aquí, Batikaj, Miriam, aquí Aharea, acá Sus, Vayetzeu, Vayabou. Pero acá ven que Vayabou dice Vayetzeu está acá. Vayetzeu en Midbar Shur, Midbar, Brahmatsumayim, Vayetzeu, Vayabou, Marata. Entonces el Vayetzeu está, pero el Vayabou no. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a Rambam, estaría indicando que el Vayabou tendría que estar debajo de Vayetzeu. Sin embargo, está aquí, al final. Bien, gracias. Y entonces aquí dice Rambam, por más que eso no ha ocurrido, brillante, tenemos un mejor ejemplo aquí, por más que eso no ha ocurrido, se lo considera, obviamente, que la Torah es Kesherá, obviamente, y no hay ningún problema en este caso que lo tengamos escrito así. Limshina lo pasa. Pero, ahora, dice Rambam, Im kataba maleja ser, pero si él escribió el texto que estaba completo y le faltó una letra, si en vez de escribirlo con la Vav de la Jolam, Vav O, eventualmente, sí, la verdad, muy bien, gracias.
si escribió una palabra que está escrita completa. Vamos a suponer que Yaakov está completa. Ya, Yod, Ain, Kuf, Vav, Bet. Y el Sofer, como está acostumbrado a escribirla sin Vav, escribió Yaakov sin Vav. Entonces dice, si escribió lo que estaba completo, que faltaba, o lo que estaba faltante, lo escribió completo, o שכתב מילה שהיא קרי, וכתב כקריאתה, כגון שכתב איש כוונה במקום איש גלנה. Entonces dice, hay palabras en la Torá que son keri, que quiere decir que se deben leer de una manera, pero se escriben de otra manera. Entonces, si les escribió tal cual se leen, por ejemplo, si dijo, escribió ish kavena, cuando en realidad la Torá tiene que decir ish galena, en este caso habla de alguien que tuvo una relación con una mujer, y entonces en ese caso, si él, ahí tenemos, está escrito en la Torá ish galena, pero se debe leer ish kavena. O sea que Ktiv es lo que está escrito. Keri es como se debe leer. ¿Por qué? Porque Bot Shamay. Todo esto se ha cambiado así, los soferim dijeron, ok, se escribe de esa manera, pero se la lee de otra manera. Entonces, si el sofer, ¿qué hizo? Si el sofer la escribió como se lee, está mal, porque tiene que escribirla como está escrita. Mamash. Ubatejorim bimkom ubaefolim. O sea que, en vez de escribir la palabra ofelim o efolim, escribió tejorim. ¿Bien? Bien, ahí está. Wow. Con acabó, hoy estamos muy bien. Entonces ahí tenemos la palabra. ¿Ven ustedes? La Torá, ahí dice, nos está enseñando, fundamentalmente, cuando está hablando de las kelalot, ¿no? Bueno, que no pasen. Obviamente, de las maldiciones. Y entonces tenemos aquí, como ven, está marcado en rojo, la palabra Ishgalena, Yod, Shin, Gimel, Lamet, Nun, Hei, acá, esta palabra. Y esto está sin Nekudot, ¿ven? Y sin embargo está entre paréntesis Ishkavena. Esto es Ktiv y esto es Keri. Entonces, la persona que va a leer la Torah, cuando va a leer este párrafo, tiene que leer Ishkavena. Ahora, si el sofer se equivocó y en vez de escribir Ishgalena escribió Ishkavena, está mal escrita la Torah, obviamente. Y acá también va Ofalim o Batejorim. Otra vez, esta palabra por Kabot Shamaim no se dice y se debe leer Tejorim. Es una enfermedad de venas hemorroidales, digamos así. Entonces, todo esto obviamente nos está enseñando que hay determinadas reglas que el sofer debe respetar. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora se puede entender Baruch Hashem mucho mejor. Muy bien. Bejayot Sebaem, y todos estos cuadros eventualmente parecidos, dice el Rambam. Entonces, esos son queridos Chtiv, son alajá le Moshe Sinai. Son alajot que le fueron entregadas a Moshe Rabenu en el monte Sinai. O shekatav perashá petujá stumá, o stumá petujá, o que una perashá era setumá, o petujá, mejor dicho, abierta. Enseguida vamos a estudiar lo que es esto. Y en el próximo capítulo es, precisamente. Y la hizo una perashá cerrada, quiere decir, o que era cerrada y la dejó abierta, eventualmente, quiere decir de una u otra manera, ya vamos a entender cuál es la diferencia, o se cataba Shirah, Kishe'araktav, o que escribió la Shirah, Shirat Hayam, Shirat HaAzinu, escribió como el resto de la Torah. Y Shirat Hayam y Shirat HaAzinu no se escriben igual. Shirat Hayam se escribe bajo una forma de un piso y tres o cuatro palabras y dos o tres abajo. Eso se llama Malben, ¿no? Como si fuera con ladrillos. Está escribiendo, seguramente el Moré Yosef lo va a traer ahora. Y Shirat HaAzinu lo trae el Sefer Torah en una columna y en otra columna. Por lo tanto, dice, así se escribe la Shirah.
y se escribió todo en forma recta, no, eso no cumplió. O שכתב פרשה אחת כשירה והרי זה פסול, o que escribió una perashá como si fuera la Shirah. Todo este Sefer Torah, Dios nos permita, establece la Gemara que es un Sefer Torah que está pasul, y por lo tanto, obviamente, no tiene Kedushá de Sefer Torah, ¿sí? Sino como Humash, como un libro escrito, como si fuera un Humash impreso que le podemos enseñar a los niños. Eso puede ser. Ahí tenemos a Azinu, como ustedes ven, en dos columnas. A Azinu Shamayim Ba'adavera, Betishma Haaretz Imrepi. Y a Arof Kamatar Bikhi, Tizal Katal Imbrati. Fantástico. Este es Shirat Azinu. ¿Y cómo se ve el Shirat Hayam? Shirat Hayam, seguramente ahí lo vamos a traer. Gracias, Mori Yosef. Esto está, así se debe estudiar, básicamente, porque esta es la forma habitual de poder mostrar. Ahí tenemos la estructura del Malben. ¿Ven? Así Ashir Moshe, Benesh Hashem, Hashem, Bayum Lemor. Ashira la Hashem Kigauga, Sus, Berochbor Amabaya. Ozi Bezindatia, Bayhiri Li Shua. Acá está, ¿ven cómo se escribe el Malben? Hay un espacio en el medio. Bravo. Un espacio. Dos frases y luego en el medio. Permanentemente así se va construyendo el espacio de la Shirah. Fantástico. Esta es la Shirah. Muy bien. O sea, más claro, le echamos agua. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si se escribió diferente, ya el Sefer Torah, como Sefer Torah, no tiene que duchar. Entonces, lo único que sirve es como un Humash para enseñarle a los niños pequeños. Nada más y nada menos. Entonces, eso es seguramente vamos a poder entender que el Humash se puede utilizar, obviamente, pero un minutito nada más. Alguien está haciendo una consulta por teléfono, pero desde afuera. Un minutito. Ok. Muy bien. Perdón, estaban llamándome de afuera. Entonces no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Sefer Torah sheino mugah, asur lishpoto yoter al shloshim. Un Sefer Torah que no está revisado, que no ha sido corregido, quiere decir de eventualmente los errores que se encuentran en él, entonces ese Sefer Torah, asur lishoto yoter al shloshim yom. No se lo puede dejar sin revisar, obviamente, más de 30 días. ¿Por qué? Porque obviamente después el que lee ese Sefer Torah, que no está corregido, se puede dejar llevar en pos de los errores que tiene, y entonces se va a confundir con esos errores, y esto obviamente es una gran desgracia, obviamente para quien tiene que leer el Sefer Torah que no está corregido. Por lo tanto, este tiempo de 30 días es el tiempo mínimo que se considera. Entonces, si en 30 días no se pudo arreglar, entonces, Iganez, entonces ese Sefer Torah tenemos que dejarlo dentro de un recipiente, clijeres se lo llama, en una vasija, y después de eso se lo entierra eventualmente, cuando ya no se lo puede usar más, con un Talmid Jajam, eventualmente como lo explica más adelante el Rambam. Perdón, por favor. Muy bien, perdón. O tiene que ser entonces llevado a la Genizá, eventualmente. Sefer Torah sheyesh bo shalosh ta'uyot bechol daf badaf yitaken.
Un Sefer Torah que tiene 3 errores en cada hoja, en cada columna y columna, tiene que ser llevado a arreglar. Bimayu Arba, pero si ahí tiene 4 errores, entonces Iganez ya tiene que ser llevado a Genizá. ¿Por qué? Porque ya no se lo puede arreglar, dicen los comentaristas del Rambam, porque parece memumá. Ya parecería como la piel de un tigre, eventualmente. Tendría arreglos muy seguidos, y entonces todo eso queda, obviamente, con una presentación no apropiada para un Sefer Torah. Y Maya roba Sefer Mugá, y si la mayor parte del Sefer, obviamente, están escritos como deben estar escritos, dice, si la mayor parte del Sefer Torah había sido corregido y el resto, obviamente, quedaron pequeñas letras que están meshubashot, no del todo, eventualmente, apropiadas o adecuadas, y que no tengan 4, obviamente, tauyot, 4 errores, entonces ese libro puede ser corregido. ¿Sí? Porque, bueno, la regla general es que Adafa Kasher, Matzilet Kula. La página que está bien, obviamente, salva a todo el resto del sitio. Ahora, la pregunta del Rambam, en el halajá número 13, es Bame de Barim Amuri. ¿En qué circunstancias estamos hablando? Que si tiene 4 errores en cada página, tiene que ser llevado a la Genizá. Esa es la pregunta que hace el Rambam. Shekatab Amale Haser. O sea que la escritura que debería estar completa, no está completa, está faltante. Quiere decir que como le faltan letras, porque hay palabras que están confundidas, tenía que haberlas escrito en su escritura total, completa, y ha quedado incompleta, entonces, ¿qué hace? Es como si estuviera colgando, poniendo por encima las letras que se olvidó, por encima del renglón, Beine Ashitot, entre los renglones, y obviamente no se pueden colgar letras, porque eso no queda muy apropiado y muy adecuado. Abalim Katabe Haser Malé, pero si las palabras que deberían escribirse Haser, Jacob, le puso una Vav a Jacob, Afilu Yesh Bechol Daf Badaf Kama Tauyot, incluso si en cada letra, en cada columna hay varios errores, se puede corregir. Porque hace aquí, raspa un poquitito la letra y la saca, pero no está agregando una letra por encima, no la está haciendo colgar eventualmente. Entonces, de esa manera es más fácil. En una Vav no se ve tanta la diferencia, obviamente. Mutar lichtov a Torah kol humash behumash bifnei atzmo, perdón. Dice, se puede escribir una Torah, cada humash y humash, cada libro de la Torah, individualmente. Veim kedushat sefer Torah. Y entonces no tiene, por supuesto, kedusha de sefer Torah. ¿Qué significa? Que no tiene la kedusha de un libro entero. Obviamente, en la Torah completa, la Torah entera, los 5 libros, se acostumbra a dar, explican los mefarshim del Rambam, una kedusha yeterá, una kedusha adicional, obviamente. También no se suelen parar delante de ese libro único, porque la persona debe ponerse de pie delante de un Sefer Torah completo. Y es por eso que afirmaron en la Gemara, muy interesante, que dicen en Korim, Bahumashim, Bebet HaKnesset, Mishum Kevod HaTzibur. Es decir, que no se lee en Humashim, en el Bet HaKnesset, por el respeto de la gente. Dice, en la época de la Gemara, Kol Sifrehem Ayub Begerilat Kesefer Torah Shelam. O sea que en la época de la Gemara, todos los Humashim eran como rollos de Torah que se desplegaban para poder leerlo. Por eso ustedes imaginan que en forma individual se tenían rollos individuales. No, cada uno no podía llevar su Sefer Torah al Bet HaKnesset.
Y esto es una costumbre. Muy bien. אבל לא יכתוב מגילה בפני עצמה, שיהיה בה פרשיות. Dice, no puede escribir el sofer una parte del Humash como una Megilá por sí mismo y que donde tenga parashiot. ¿Por qué? Porque no podemos partir Hazbe Shalom la Torah. La Sagrada Torah, Hatumá Ushlema Nitna le Moshe. La Torah fue sellada, firmada y completa y fue entregada a Moshe Rabbeinu. Entonces, cuando tenemos un Humash completo, ahí no ponemos tanto reparo, eventualmente, ¿no es cierto? Y vemos que en la época de la Gemara también se le daba Humashim completos a los niños para que estudien. Ve'en kotvim Megilá letinok leitlamet ba. Tampoco se puede escribir una Megilá, obviamente para un niño pequeño, para que el niño se estudie con ella. Por todo lo que representa también la santidad y el criterio y el cuidado. Pero se empezó a escribir la Megilá. Megilá quiere decir un párrafo, un sefer, una parasha. Pero si el sofer tiene intención de terminar de escribir un sefer o el Humash, entonces tiene permitido hacer. Katav Megilá shalosh shalosh tevot beshita achat mutar. Escribir una Megilá, tres letras en un renglón, está permitido. ¿Qué quiere decir esto? שלפיכך מותר היה להלניה מלכה לעשות טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. Quiere decir, Helenia Malká, cuentan los Jajamim en la Gemara, que tenía una tabla, que tenía Perashat Sotá, que estaba preparada, ya escrita, para entregársela al Cohen en el momento que tenía que dársela de beber a la mujer que se la consideraba eventualmente adúltera o infiel. Y obviamente ya la tenía preparada, escrita, creo que la Gemara decía, en una tabla Shel Zahab, en una tabla de oro, para que no se tenga que traer un Sefer Torah para copiar del mismo. ¿Por qué? Porque obviamente esto quiere decir que estaba escrita Shalosh Shalosh Teivot Beshita Achat. Quiere decir tres palabras y tres palabras en un renglón. Porque obviamente de esta forma, tres palabras en un renglón implicaba de que era una escritura diferente y por lo tanto no se le consideraba una Megilá como si fuera de un Sefer Torah. O sea que se tenía ya preparado un texto interesante para la época en la cual el Cohen debería tener pronto el texto para una mujer sotá, eventualmente, que tenía que ser, en este caso, evidenciada o no, si había faltado a su responsabilidad marital. Mutar ledabek Torah. Está permitido, dice Rambam, ledabek. Ledabek no quiere decir pegar, quiere decir likroj. Likroj quiere decir encuadernar, si se puede decir así. Nevi'im uktubim bekerech echad. Quiere decir, podemos tener un Sefer Tanaj, como lo tenemos hoy en día encuadernado, ¿verdad? Torah, Nevi'im y Ketubim. Y de esa manera lo podemos tener, obviamente, todos juntos. Umaniach ben kol Humash be Humash arba shitim. Y entre cada Humash y Humash tiene que dejar 4 shurot. Uben kol Navi ben Navi, shalosh shitim. Y entre cada profeta y profeta tiene que dejar 3 renglones. O sea, una cosa de diferencia, ¿sí? Uben kol Navi ben Navi, Mishne Masar, y entre cada uno de los profetas que están agrupados en el libro de Trei Asar, de los 12, 3 shitim, sheim ba lachtoch jotech. Porque si viene a cortar entre uno y otro, puede hacer una interrupción. Sheim ba lachtoch dice, puede jotech, puede interrumpir. Quiere decir que en última instancia hay diferencias entre uno y otro. Besiduram shen leviim kahu. Y aquí el Rambam aprovecha para decirnos a nosotros cuál es el orden de lo que es de los Nevi'im.
y dice que es Yoshua, Shoftim, Shemuel, Melahim, que tenemos por supuesto hoy en día, Irmiau, Yehezkel y Yeshayahu. Aquí tenemos una diferencia, obviamente, porque Yeshayahu está antes que Irmiau y que Yehezkel. Sin embargo, explican los Mefarshim, a Irmiau y a Yehezkel, porque Melahim termina hablando del Jurban Bet HaMikdash, habla de la destrucción del Bet HaMikdash y de Jerusalén, y el profeta Jeremías es todo Jurban, y Yehezkel empieza siendo Jurban y termina siendo consuelo, y Yeshayahu, sostiene los Jajamim, es Kuló Nehama. O sea que lo ordenaron de acuerdo a su temática y no necesariamente de acuerdo a su cronología. Y después viene Treyasar, quiere decir los 12 profetas menores. A pesar de que Osea, que es el primero de todos esos profetas, estuvo antes que Yeshayahu. Entonces no lo pusieron de acuerdo al orden cronológico, sino lo pusieron de acuerdo al orden de la cantidad de sus capítulos. Entonces, Irmiau, Yehezkel y Yeshayahu, así lo establece el Rambam, y luego Treyasar. Por último, los Ketuvim, el Rambam nos marca Ruth u Tehilim, primero Ruth, después Tehilim, después Iov, después Mishlei, después Kohelet, después Shirashirim, después Kinot, Ilha, Daniel, Megilá, aparece Megilá, quiere decir Megilat Esther, obviamente, Ezra, Bedivrei Yamim, no menciona ni siquiera a Nehemías, obviamente, y entonces de una u otra manera ustedes se dan cuenta todavía que hay libros que parecerían estar incluidos en uno, por ejemplo, Ezra y Nehemías, que eran uno solo. Bien. Shirat HaAzim en 2 columnas y que es Genizá. Bueno, 2 columnas significa no, es la forma de escribir la Shirah. La Shirah es diferente la escritura a lo que fuera la Perashá. Por lo tanto, tenemos una Shirah como Shirat Hayam, que ya vimos que tiene 2 estructuras y luego 3 abajo, 2, 3, 2, 3, permanentemente. Eso se llama Malben, como si fuera en ladrillo. Luego, la Shirat HaAzinu, que tiene otra versión de Shirah, en donde tenemos, como es algo contestatario, escúcheme los cielos y yo hablaré, y la tierra, présteme atención. Que mi palabra fluya como el rocío y como las lluvias fuertes caigan mi aguacero. Entonces, de una u otra manera, cada renglón, cada parte, se estaría contestando en el medio. Esa es la forma de la Shirah. La palabra Genizá significa cuando se debe poner a resguardo algo que ha tenido o tiene un valor de Kedusha. Quiere decir, una mezuzá no se puede tirar, Dios no permita, lo mismo que un Humash, lo mismo que un Tefilín. Cualquier libro que tenga el nombre de Dios no puede tirarse en el cesto de papeles. Entonces todo eso que se hace se lleva a un lugar. Un lugar significa un lugar donde se guardan todo ese tipo de libros. Y esos tipos de libros se llevan a un lugar que se llama Genizá. Ganuz significa algo que está oculto, que está atesorado, que es como un tesoro oculto. Entonces, bueno, generalmente después esa Genizá la llevan a un cementerio. En el cementerio hay un espacio, eventualmente, que se abre en tierra y allí se entierran todos los libros sagrados que ya no tienen uso o porque se echaron a perder, etc. Esa es la Genizá. Con un Sefer Torah es diferente. El Sefer Torah dice, cuando ya no se lo puede usar más, eventualmente se lo coloca en un recipiente, que lo preserve en una vasija, y cuando Dios lo permita, muere un Talmid Jajam, entonces se entierra el Talmid Jajam y se pone junto a él el Sefer Torah. Porque esa es la recompensa del Talmid Jajam. Que ese Sefer Torah, al cual él estuvo todo el tiempo dedicado a su vida, Ubahem Behagita Boyamon Balayla, se dedicó a su estudio de día y de noche, eventualmente ahí está su recompensa, que el Sefer Torah es enterrado con él. Muy bien, la última alajá del capítulo 7, la alajá número 16,
Kol Kitve HaKodesh en Kotvim Otam Ela Besirtut. Todos los libros sagrados deben ser escritos con sirtut. Sirtut quiere decir, afilu que te va a malnear. Quiere decir que hay que escribirlos, obviamente, con estilo. El sirtut quiere decir que hay que darle una forma estilizada y no como si estuviera, aun cuando lo escriba sobre una hoja, obviamente. Entonces, no se debería escribir sobre una hoja, por supuesto, pero que cada letra y cada palabra deben tener su estructura peculiar, obviamente, y no una letra común y corriente como la letra cursiva que nosotros podemos escribir en el hebreo. Mutal Ichtov Shalosh Teivot Belo Sirtut. Y se puede escribir 3 palabras sin sirtut. Yoter al Ze Asur. Pero más de 3 palabras está prohibido escribir sin sirtut. Quiero decir, obviamente, el concepto de sirtut, obviamente, tiene que ver, como explicábamos ya en algún momento, al principio de nuestro Sheur, Sefer Torah Sheketabó Belo Sirtut. Quiere decir, sirtut es, aparte de la letra, por supuesto la letra adecuada que tiene que estar, que estaba Shuri, explicamos en la primera clase de Ilhot Sefer Torah, sirtut es que en el cuero, en el pergamino, ¿se acuerdan? Hay que trazar la línea. Quiere decir, tenemos que trazar shitin besargel. Quiere decir, unas líneas con regla. ¿Para qué? Para que todo lo que vayamos a escribir tenga cierta, que no se me vaya para arriba, que no se me vaya para abajo, que todo esté en línea recta. Eso es el sirtut, básicamente, independientemente, por supuesto, de la letra, adecuadamente correcta. Entonces, todos los libros sagrados tienen que escribirse con sirtut. Se pueden escribir 3 palabras sin sirtut. Pero después de eso, más de eso no se puede, porque después de eso perdemos la noción de la distancia entre palabras y palabras. Kerech ze sheyesh bo Torah, nevi'im u'chetuvim, en kedushato ki kedushat sefer Torah, ela que humash min ha'humashim. Entonces dice muy bien, ese libro que lo tengo compilado y que tiene Torah, nevi'im y ketuvim, que es un sefer Tanaj. Este Sefer Tanaj no tiene la Kedushá de un Sefer Torah, sino que se considera como un Humash de todos los Humashim. Din Ayater que Din Haser. ¿Qué quiere decir? Termina Rambam diciéndonos que todo lo que es Yater quiere decir, si le agregamos algo a eso, Nevi'im, Ketuvim, se considera como un Sefer Torah faltante. Y por lo tanto, desciende de su Kedushá de Sefer Torah. Entonces, Dina Yater que Dina Haser. En la medida de que yo le agrego a ese Humash los Nevi'im y los Ketuvim, le estoy restando Kedushá. No porque los otros libros no lo sean, sino que eventualmente la Kedushá del Sefer Torah es una Kedushá completamente diferente a las otras Kedushot. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, por supuesto, a la hora de poder entender que también un Humash tenemos que cuidarlo como tal, y tiene Kedushá, pero mucha menos Kedushá que un Sefer Torah. Bien. Ok. Muy bien, entonces, como hacemos nuestra costumbre, vamos a empezar el Perek Shemini, así ya dejamos también un avance para el próximo Sheur. Parashá Petujá Yeshla Shete Tzurot. Hablamos ahora de Parashá Petujá. Una Parashá Petujá es una Parashá que vamos a traducir literalmente abierta. Enseguida, seguramente el Morey Yosef ya estará viendo dónde mostrarnos una Parashá Petujá. Sheyeshla Shete Tzurot. Tiene 2 formas la Parashá Petujá. Y se van a dar cuenta que en un Humash es más fácil de encontrar la Parashá Petujá. Por supuesto que en la Torah también. Pero en el Humash ya nos dice qué Parashá es Petujá. Entonces, muy bien. Ahí tenemos Petujá,
y se tumá le jule alma. Muy bien, le Rambam, tumá u le rosh petujá. Bien, vamos a ver lo que es una perashá petujá. Dice, la perashá petujá tiene dos formas. Si terminó en la mitad de la columna, si terminó en la mitad del renglón, Maniach she'ar hashita panui umatjila parashá she'i petujá mitjilat hashita hashniya. Quiere decir, terminó la perashá en este renglón, ahí donde está marcando el Moreh Yosef en este momento. Entonces, ¿qué hace la persona? Terminó ahí el renglón, ahí queda el espacio. Eso se llama rebaj. Eso que queda abierto es petujá. Es una perashá abierta. ¿Por qué? Porque empieza la siguiente lectura, o el siguiente renglón, abajo. ¿Bien? Entonces acá tenemos. Muy bien, fantástico. Kidbar Moshe. ¿Sí? Entonces, Kidbar Moshe, vieron que quedó todo abierto ese espacio, y entonces, Vaidaber Hashem el Aarón Leemor, Yain Beshejar Satá o Aneja. Entonces ahí tenemos lo que es una perashá petujá. Abajo, Kol HaJukim Asher Diber Hashem Eleim Beyad Moshe. Todas las leyes que habló, está marcándolo abajo Moreh Yosef, acá, todas las leyes que habló Hashem Beyad Moshe. Acá quedó una perashá petujá. Perashá petujá no quiere decir que terminó una perashá, por favor, no se confunda, así está marcada. Muy bien, la pei quiere decir, aparece la perashá petujá, y entonces está marcada por los sofrim, en el Humash, por supuesto, no en la Torá, que hay una pei, hay una letra pei, y eso quiere decir petujá. Petujá quiere decir que este párrafo de la perashá queda aquí y no se completa el renglón, mientras que el párrafo siguiente continúa en el renglón de abajo. Esa es una forma de perashá petujá. Entonces, Mithilat Hashita Shniya. Bamed Barim Amurim, dice, ¿de qué estamos hablando? Dice Rambam, Shenishar Min Hashita Rebach Kesheur Tesha Otiot, que quedaron entonces en el espacio como si hubiera 9 otiot. 9 otiot. ¿Ven acá? Si acá yo escribo Asher, 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 entonces tengo acá 9 otiot. Tome la palabra Moshe. Repítanla. Moshe, Moshe, Moshe. Es el espacio que queda aquí de 9 otiot. Y entonces, de esa manera, eso se llama una perashá petujá. Avalim lo nishar el ameat, pero si no quedó, sino muy poquito, o sea, mucho menos que ello, dice Rambam, o im gamar besof hashita, o terminó al final del renglón, maniach shita shniya belo ketav, deja el segundo renglón sin escritura, umatjila para allá petujá mitjilat shita shlishit, y empieza a escribir del el tercer renglón. Entonces aquí tenemos eventualmente otra salvedad que hace el Rambam con respecto a lo que es una perashá petujá y lo que es entonces. La primera es fácil, quedó un espacio de 9 letras. Entonces, Moshe, 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 como marcamos aquí, obviamente, y empieza abajo. Aval imlo nishar el ameat, pero si no quedó, sino un poquitito, nada más. Entonces, ¿qué hace? Oim gamar besof hashita, maniach shita shniya belo ktav, umatjil parashá petujá mitjilat shita shlishit. Esto eventualmente hoy en día yo no creo que se encuentre fácilmente, pero acá tenemos un ejemplo, estaba mostrando ahí el Moreh Yosef, donde terminó casi al final, entonces dejó un espacio y empezó en el renglón de abajo. Pero hoy en día ya no se ve esa realidad. Entonces vamos a retomar este tema. La próxima vez ya empezamos con la primera halajá, y esta es nuestra tradición de este capítulo, entonces vamos a ver. Ya vimos lo que es la forma primera de perashá petujá, pero tenemos que ver la segunda, donde Rambam dice, Im nishar el ameat, si no quedó, sino un espacio pequeño. Al finalizar, ese trozo de la perashá, es una porción, es toda una misma perashá de Re'e, nada más que el texto se discontinúa. Esa discontinuación del texto se llama perashá petujá. ¿Sí?
Bien, acá tenemos una Perashá Petujá, por ejemplo. Bien, Shnaim Be'esrim Aleph. Y acá es Perashá Petujá. Este espacio está abierto. Y acá se sigue escribiendo al final del renglón. ¿Sí? Acá tenemos otra Perashá Petujá, que termina al principio de la Shita. Acá tenemos bien marcado. Entonces dice, Oim Gamar Besofa Shita, Maniach Shita Shni'a, Belo Ketav, Umatjila Parashá Petujá, Mitjilat Shita Shlishit. Esto todavía lo tenemos que buscar para encontrar el ejemplo que el Rambam nos está diciendo, que insisto, hoy en día no creo que lo vayamos a encontrar fácilmente en un Sefer Torah, porque ya no se escribe de esta manera. Pero bueno, Bezrat Hashem, vamos a continuar la próxima semana. Muchas gracias, Mori Yosef, por todo lo didáctico que hoy pudimos hacer. Gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Bienvenidos. A Abraham, a Grace, a María Norby, como siempre, a Menachem, a Pauli Spector, ¿cómo estás? Desde Montevideo, y Cari. Bueno, muchas gracias por participar, Shavua Tov, Besorot Tovot, y que tengamos una muy buena y productiva semana. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo.